La historia comienza de forma tranquila, con una vista a la ciudad donde transcurrirá todo. El ambiente es cotidiano, con estudiantes caminando y autos pasando. Entre todo ese bullicio cotidiano conocemos a Naoto, un chico reservado, tímido y con gafas gruesas. Un estudiante modelo, callado y amante del dibujo, cuya única rutina suele transcurrir en silencio. Como cada tarde, Naoto se dirige a la biblioteca de colegio, su refugio personal. Ahí, entre libros y calma, puede dibujar sin interrupciones, o al menos eso creía. Ese día el destino decide alterar su paz. Un grupo de chicas ruidosas entra en la biblioteca riendo y hablando sin parar. El ruido lo desconcentra, pero intenta continuar con su tarea. Sin embargo, una de ellas nota su presencia y le lanza una mirada. Naoto se pone visiblemente nervioso e intenta marcharse, pero justo en ese instante, una de las chicas necesita un libro que está justo al lado de él. Presionado y avergonzado, Naoto hace un movimiento torpe y su mochila cae al suelo. De ella se desliza un cuaderno, su manga personal, una historia que ha estado creando con ilusión. Las chicas curiosas lo levantan y hojean sus páginas, y durante unos segundos lo observan con interés, pero pronto comienzan a burlarse de él y de su dibujo, antes de perder el interés y marcharse entre risas. Todas se van excepto una chica de mirada pícara y sonrisa juguetona, Nagatoro. Nagatoro les dice a sus amigas que se adelanten, ella se quedará un momento más. Se presenta y nota que Naoto es mayor que ella, lo que solo alimenta su curiosidad, y sin pedir permiso toma el manga y empieza a leerlo en voz alta frente a él. El protagonista de la historia, descubre ella, es prácticamente el mismo Naoto, solo que en un mundo donde él mismo se convierte en su héroe. Nagatoro no puede evitar reírse, lo considera ridículo, infantil y adorablemente patético. Naoto intenta recuperar algo de dignidad y le pregunta qué opina, pero antes de que pueda responder, Nagatoro propone actuar la escena del manga para ver cómo se vería en la vida real. Durante la improvisación, Naoto no puede ni mirarla a los ojos. Su nerviosismo es tan evidente que la situación se vuelve cómica y embarazosa. Nagatoro aprovecha el momento para molestarlo sin piedad, llamándolo Virgo y burlándose de sus reacciones. La tensión sube y el chico no aguanta la vergüenza, así que termina llorando. Nagatoro, ya satisfecha, le ofrece un pañuelo para que se seque las lágrimas, con una sonrisa maliciosa que dice más que 1000 palabras. Mientras se aleja, se despide con un tono burlón, dejando a Naoto completamente destrozado. Y esa noche, en su habitación, Naoto no puede dejar de pensar en lo ocurrido. Se siente humillado, vulnerable y confundido. ¿Cómo puede una chica menor hacerlo llorar tan fácilmente? Entre pensamientos y frustración, apenas logra dormir. Al día siguiente, para su desgracia, Nagatoro vuelve a aparecerse. Naoto intenta ignorarla y devolverle el pañuelo, pero ella no parece tener intención de dejarlo tranquilo. Descubre que comparten clase y que él es un apasionado del arte. Entonces, entre risas, le pide que la dibuje. Naoto se niega, pero ella comienza a desabrochar ligeramente su blusa, provocando que él se ponga rojo como un tomate. Entre nervios y tropiezos accede a dibujarla, pero con la condición de que mantenga la ropa puesta. Eso, Naoto, piensa en la Biblia. Tras aquella sesión de dibujo infernal, Naoto, todavía rojo de vergüenza, le pide a Nagatoro que ya se vaya si es que terminó de fastidiarlo, pero claro, Nagatoro nunca termina. Ella se queda un rato más disfrutando del caos emocional que provoca y continúa molestándolo hasta lograr el clásico resultado, lágrimas en los ojos del prota. Sin embargo, esta vez hay algo distinto. Cuando lo ve llorar, Nagatoro parece mostrar un poco de culpa, apenas un destello de humanidad, y le entrega un pañuelo nuevamente, y para sorpresa de todos, se disculpa por haberlo hecho llorar. Pero no se engañen, ese lo siento viene acompañado de una sonrisa traviesa. Y en otro giro inesperado, Nagatoro decide acompañarlo a casa, aunque claro, más que acompañarlo, parece que lo está siguiendo para seguir torturándolo, pues durante todo el camino no deja de burlarse de él, de su forma de caminar, de su cara y hasta de cómo respira. Y justo cuando parece que ya va a dejarlo en paz, Nagatoro se pone seria por un momento y le pregunta: ¿quieres ser mi pareja? ¿Qué? Silencio. Naoto se queda congelado y el corazón le late a 1000. ¿Acaso la chica que lo hace llorar todos los días ahora quiere ser su novia? Pero tranquilos, el mundo sigue siendo cruel, pues era una broma. Nagatoro se ríe con fuerza, disfrutando
disfrutando de ver la cara de confusión absoluta, y Naoto, resignado, solo sigue caminando con la mirada al suelo, hasta que ella, aún riendo, lo empuja por detrás. Como Naoto pesa lo mismo que un lápiz, el empujón lo manda directito al estanque del parque. Chapuzón instantáneo. Nagatoro se carcajea, pero luego lo nota demasiado callado. Se pregunta si quizás esta vez fue demasiado lejos. Naoto no dice nada y en silencio recordamos algo. Cuando era niño lo molestaban constantemente y descubrió que si no reaccionaba, tarde o temprano lo dejarían en paz. Así que aprendió a soportarlo todo sin defenderse. Nagatoro, curiosa, cree que el silencio no es resignación, sino amor. ¿Será que él está en verdad enamorado de ella? Naoto se sonroja al instante, balbucea algo y termina confesando que sí le molesta lo que ella hace, que su actitud es insoportable. Y si aquí cualquiera lo hubiera mandado a dormir, pero el prota elige sufrir como un campeón. Nagatoro se ríe de nuevo y le dice que es ridículo que le hable así si ni siquiera sabe su nombre. Entonces, con su clásico toque caótico, decide deletrearlo en su pecho, letra por letra, provocando que Naoto se ponga rojo como un semáforo, y para sellar su dominio le suelta una frase con una sonrisa maliciosa de nuevo. A partir de ahora, ellos dos se van a divertir juntos. Al día siguiente, mientras Naoto está concentrado dibujando en el aula, Nagatoro aparece nuevamente y esta vez jugando con un hula hula, como si estuviera en una sesión de gimnasia infernal. Con una sonrisa desafiante, lo invita a jugar con ella. Naoto en un principio se niega, pero cuando ella se agacha para pasar el aro, el pobre tiene una visión prohibida. Ella, dándose cuenta, le grita pervertido y él casi implosiona de la vergüenza. Más tarde, ya en casa, Naoto busca un poco de paz leyendo su nuevo manga, La vampira latinoamericana. Según él, solo es una historia interesante sobre vampiros, nada más. Claro que sí, te creemos. Apenas empieza a leerlo, Nagatoro aparece de la absoluta nada, como si tuviera un radar para detectar cualquier cosa sospechosa. Naoto entra en pánico y trata de esconder el manga, pero su cara lo delata. Nagatoro, con la agilidad de un gato travieso, le arrebata el libro. El prota intenta recuperarlo, pero ella cambia de táctica. En lugar de forcejear, le toma la mano y lo mira directamente. El chico se paraliza, suelta el manga por reflejo, y el plan le salió perfecto. Al ojearlo, Nagatoro confirma lo obvio. El contenido es bastante subidito de tono. Entre risas lo llama pervertido y se burla de su expresión de terror. Naoto, desesperado, intenta justificarse con la clásica excusa de que lo compró por la trama. Sí, por la trama. Nagatoro, con una mirada felina, observa una escena donde el prota del manga le agarra el pecho a una vampira loli, y entonces le lanza una pregunta final. ¿Acaso es eso lo que le gustaría hacerle a ella? Aquello despertó la curiosidad de ella, quien decidió leerlo por sí misma. Para su sorpresa, la historia no estaba nada mal, aunque no perdió la oportunidad de burlarse del prota, asegurando que había un personaje que se parecía mucho a él. También mencionó que si Naoto estuviera dentro de esa historia, sería el primero en morir, a menos que fuera el protagonista, cosa que consideró imposible, pues lo veía demasiado torpe e inocente. Naoto, intentando defenderse, dijo que ella ni siquiera podía confirmar si eso era cierto o no, ya que no era una vampiro, pero ese simple comentario le dio a Nagatoro una idea peligrosa. Con su habitual malicia, se le acercó lentamente con intención de comprobarlo por sí misma, y mostrando de nuevo esa sonrisa y los dientes, listo para morder. El protagonista, preso del pánico, intentó correr, pero Nagatoro no lo dejó escapar. Ya cuando estaba prácticamente encima de él, la suerte divina intervino. En el instante previo al mordisco, Nagatoro retrocedió con gesto de repulsión, diciendo que el olor era insoportable, lo que le dio a Naoto la oportunidad perfecta para lograr huir. Y durante ese intento, ella trató de detenerlo, pero en el forcejeo ambos perdieron el equilibrio y terminaron cayendo juntos al suelo. Sí, Nagatoro fingió que todo era parte de una broma. Sí, claro. Y aseguró que, con ese accidente, el prota ya había cumplido su sueño de tener una escena romántica de anime con una chica. Más tarde, mientras caminaban de regreso, las amigas de Nagatoro no dejaron pasar la oportunidad de burlarse del incidente e incluso insinuaron que el prota debería estar agradecido por esa experiencia. Esa noche, mientras intentaba leer tranquilamente, Naoto no podía dejar de pensar en lo sucedido. Por más que lo intentara, la escena de Nagatoro se repetía en su cabeza una y otra vez. Entre la vergüenza, la confusión y una extraña
extraña sensación de emoción, terminó pasando toda la noche sin poder dormir. Al día siguiente, cuando se preparaba para dibujar en paz, Nagatoro apareció nuevamente con una de sus ideas absurdas. Le propuso un juego que consistía en encontrar los puntos cardinales del otro, que casualmente se ubicaban en el pecho. El prota, visiblemente nervioso, se negó a participar. Sin embargo, ella le ofreció un trato difícil de rechazar. Si aceptaba jugar, le daría un boleto que podría usar para pedirle cualquier cosa. Naoto pensó que esa era la oportunidad perfecta para conseguir un poco de tranquilidad y hacer que ella lo dejara finalmente en paz. Así que, convencido de poder ganar, aceptó el reto. Sin embargo, su confianza se desmoronó en un segundo. Nagatoro no solo encontró con facilidad, sino que además lo obligó a pasar por una situación completamente incómoda y vergonzosa. Aún así, el protagonista no planeaba rendirse sin intentar algo. Se acercó para tomar su turno, decidido a ganar. Nagatoro fingió que no le importaba, aunque por dentro estaba igual de nerviosa que él. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, el teléfono de la chica sonó, lo que le sirvió como excusa perfecta para escapar antes de que la situación se volviera aún más embarazosa. Más tarde, buscando un poco de tranquilidad, Naoto decidió ir a un pequeño restaurante casi vacío, ideal para dibujar sin ningún tipo de interrupción, y por un momento creyó haber encontrado, hasta que la puerta se abrió y entró Nagatoro acompañada de su grupo de amigas. El prota intentó pasar desapercibido observándolas discretamente. Mientras tanto, uno de los chicos del grupo les contaba que hacía música y parecía bastante orgulloso de ello. Una de las amigas de Nagatoro, con malas intenciones, decidió dejarla sola con el músico para que fuera ella quien lo pusiera en su lugar. Naoto, que conocía de sobra la personalidad de la chica, esperaba que se burlara del muchacho igual que siempre hacía con él, pero esta vez fue bastante diferente. Nagatoro no actuó con sarcasmo ni con risas, se mostró fría, directa y sin ningún tipo de filtro. El chico intentó impresionarla mostrando su música, pero no logró causar el menor impacto. Nagatoro simplemente comentó que no sentía absolutamente nada al escucharla, que aquello era una atrocidad sin alma. Sus palabras fueron tan duras que el muchacho, visiblemente afectado, se levantó y se fue al baño derrotado. Sí, finalmente no le hicieron caso al tipo de la guitarra. Naoto observó todo desde su rincón, sorprendido por esa faceta de ella que no conocía. Por primera vez notó que detrás de la actitud burlona y juguetona, Nagatoro también tenía un lado más oscuro, impredecible y de alguna manera fascinante. Después de ver todo esto, otro de los muchachos del grupo intentó acercarse a ella con una actitud más relajada. Parecía querer entablar una conversación normal sin intenciones ocultas, y Naoto, observando desde su rincón, pensó que Nagatoro aprovecharía la situación para burlarse de él nuevamente por mostrarse tan débil o callado. Pero para su sorpresa, la reacción de ella fue completamente distinta esta vez. Nagatoro miró al chico con frialdad y le dijo que no debía hablarle con tanta confianza a alguien que apenas acababa de conocer. La mirada que la lanzó fue tan intensa que el muchacho quedó paralizado. Terminó yendo al baño igual que su amigo el anterior. En ese momento llega una de las amigas de Nagatoro. Sí, se llama Sakura y no es esta, quita esta de aquí. Una chica rubia, amable y bastante despreocupada. Le comentó que tal vez debía darles una oportunidad, ya que eran atractivos y claramente estaban interesados en ella. Pero esas palabras solo consiguieron irritar a Nagatoro, quien dejó claro que ese tipo de chicos no le llamaban en nada la atención. Claro, el corazón de ella pertenece todo a nuestro prota. Mientras caminaba de regreso a casa, Naoto seguía sorprendido por lo que había presenciado. Poco a poco fue comprendiendo algo importante. Nagatoro solo lo molestaba a él. ¿Una bendición o una maldición? Difícil de saber. Justo cuando procesaba esa idea, Nagatoro apareció repentinamente para acompañarlo en el camino. No perdió el tiempo en recordarle que lo había reconocido por su repugnante silueta, lo que volvió a ponerlo nervioso. Naoto quiso preguntarle por qué solo lo molestaba a él, pero se arrepintió antes de hacerlo, pues Nagatoro, notando su incomodidad, insistió en que lo dijera, presionándolo con sus típicas provocaciones. Aún así, él prefirió guardar silencio, incapaz de confesar lo que realmente pensaba. Días después, mientras Naoto intentaba dibujar tranquilamente como siempre, Nagatoro volvió a aparecer como si tuviera un radar para detectar la paz interior del prota. Esta vez le propuso ser su modelo. El prota se negó, explicando que no le gustaba dibujar personas, pero ella no pensaba
pensaba aceptar un no como respuesta. Usando su arma más efectiva, el engaño, Nagatoro insinuó que se quitara la ropa para que él la dibujara. El pobre chico casi entra en cortocircuito del nerviosismo y se giró con el rostro en llamaradas, pero al voltear descubrió que todo había sido una trampa, pues solo llevaba puesto un traje de baño. Más tarde, mientras ambos caminaban de regreso, el clima cambió repentinamente y comenzó a llover con bastante fuerza. Sin tener donde refugiarse, los dos terminaron corriendo hasta encontrar un pequeño cobertizo, y durante el improvisado resguardo, Nagatoro le advirtió que no la mirara, ya que la lluvia había empapado su camisa, volviéndola un poquito transparente. Naoto, creyendo que era otra de sus bromas, se giró sin pensarlo, convencido de que volvería a ver el traje de baño de antes. Pero esta vez la advertencia era real y la situación los dejó completamente petrificados. Nagatoro, al ver su cara de sorpresa, se sonrojó, y aunque no perdió la oportunidad de burlarse de él, aseguró que era un loquillo sin remedio. Sin embargo, el frío comenzó a hacerse insoportable y quedarse ahí ya no era una opción. Para evitar enfermarse, decidieron ir a la casa de Nagatoro, que quedaba bastante cerca. Bueno, al menos invítala a un café. Al llegar, Naoto entró con cierta timidez, imaginando que los padres de la chica serían tan intimidantes como ella. Pero para su alivio, la casa estaba totalmente vacía. Dos adolescentes, solos y empapados por la lluvia. ¿Qué podría salir mal de ahí? Nagatoro, más tranquila, le ofreció una toalla y algo de ropa seca para evitar que se resfriara, mientras él se cambiaba. Ella fingió espiarlo para conseguir provocarlo, riéndose cada vez que él se sonrojaba o se movía torpemente. Así, para romper un poco la tensión, Nagatoro decidió proponerle hacer algo divertido, entre comillas. El protagonista, como siempre, pensó que se trataba de algo inapropiado, pero en realidad sí que se refería a hacer algo divertido: jugar a videojuegos de peleas. Naoto aceptó, aunque seguía nervioso, y Nagatoro, confiada, le advirtió que era una experta y que lo derrotaría sin piedad. La partida comenzó, y aunque la chica seguía molestándolo con cada movimiento, por primera vez en todo el ambiente algo se sentía distinto, menos hostil y más cercano. Es más, hasta divertido. Eso, Nagatoro, tiéndele esa trampa. Y para sorpresa de la chica, Naoto resultó ser un excelente jugador. No solo logró resistir su presión, sino que le ganó con facilidad, dejándola completamente desconcertada. Nagatoro, incapaz de aceptar la derrota, juró vengarse de todas las veces que él la había soportado en silencio, y a partir de ese momento se propuso ganarle cada vez que volvieran a jugar. Sin embargo, el orgullo no siempre gana limpio, y cuando empezó a perder una y otra vez, Nagatoro decidió hacer algo de trampa, distrayéndolo a mitad de las partidas con movimientos o bromas para robarle algunas victorias. Naoto, piensa en la Biblia, por favor. Aún con las trampas y los piques entre ambos, la tarde terminó siendo extrañamente divertida para ambos. Por primera vez, ambos rieron sin intenciones ocultas, como si la rivalidad se hubiera transformado, aunque fuera por un momento, en amistad. Y cuando la lluvia finalmente cesó, Naoto se despidió para volver a casa, y antes de irse le agradeció por haberlo invitado a jugar y confesó que se había divertido más de lo esperado. A la mañana siguiente, Naoto fue al comedor de la escuela buscando un lugar para almorzar, pero para su mala suerte, todos los asientos estaban ocupados. Y sí, ya se la saben. Justo en ese instante, Nagatoro lo tomó con una sonrisa traviesa, invitándolo a sentarse con ella y su grupo. Entre las presentes estaban Yoshi y Maki, dos amigas que, lejos de ser amables, disfrutaban del mismo tipo de burlas que su líder. Naoto, sintiendo el peligro en el aire, aceptó la invitación sin saber que estaba entrando en terreno minado. Apenas se sentó, las chicas comenzaron a molestarlo sin ningún tipo de piedad, asegurando que era el novio de Nagatoro. El protagonista casi se atragantó del susto. Mientras tanto, Nagatoro le siguió el juego con descaro, confirmando con total naturalidad que efectivamente eran pareja. Aquello solo sirvió para ponerlo más nervioso, lo que provocó carcajadas entre todas. Las amigas no tardaron en aprovecharse de la situación. Yoshi tomó la mano del prota y, para colmo, intentó jugar con su cabello, tratándolo como si fuera una mascota. Pero Nagatoro, notando lo que hacía, marcó territorio sin dudarlo. Con una mirada seria y una actitud firme, dejó en claro que nadie más podía tocarlo. Maki, viendo su reacción, no perdió la oportunidad de provocar más caos. Se burló del chico, diciendo que a pesar de ser un hombre, parecía un esclavo por obedecer tanto a Nagatoro. Y sí, la verdad es que era un poquito lobo domesticado.
enfadado. Pero cuando Yoshi intentó imitarla, Nagatoro se molestó en serio. Por primera vez, la chica mostró enojo real. Su expresión lo decía todo. Se había pasado de la raya con su chico. Eso dejó al prota completamente sorprendido, y por un instante pensó que tal vez Nagatoro realmente lo estaba protegiendo. Motivado por esa extraña sensación, Naoto reunió algo de valor y decidió ponerse de pie frente a todas. Su cuerpo temblaba, pero su mente estaba decidida a hacer algo heroico. Parecía que por fin se defendería y que marcaría un antes y un después en su vida de nerd. Pero no, el muchacho solo se levantó para aclarar que no eran novios. Un movimiento innecesario que destruyó su propio momento épico. Las chicas, lejos de dejarlo en paz, continuaron riéndose de él, y Nagatoro por su parte se mostró fastidiada. No entendía cómo podía seguir dejando que todos lo humillaran sin siquiera intentar defenderse. Más tarde, ya estando los dos a solas, Nagatoro decidió enseñarle un método para protegerse de las burlas sin perder la calma. Le explicó que lo único que debía hacer era transformar los insultos en bromas. Una estrategia simple pero efectiva. Para que entendiera, Nagatoro le hizo una demostración, burlándose de él al decirle que parecía un espantapájaros. Y cuando el prota comenzó a enojarse, ella le indicó cómo debía de responder, con tranquilidad, sin perder la compostura y con actitud relajada. Naoto, aunque incrédulo, notó que el método funcionaba. Sintió que por fin tenía una herramienta para defenderse sin necesidad de esconderse. Era una pequeña victoria personal, una venganza simbólica por todas las veces que lo habían hecho sentir menos de lo que es. Sin embargo, la chica, fiel a su estilo, no supo detenerse a tiempo y siguió probando su método con insultos cada vez más pesados, hasta hacer que el pobre Naoto se sintiera al borde del llanto otra vez. Por un segundo pareció sentir culpa, pero al ver su cara de sufrimiento, recordó lo mucho que le divertía hacerlo. No contenta con eso, comenzó a empujarlo suavemente para provocarlo también, y cada empujón era más insistente que el anterior, hasta que finalmente Naoto reaccionó y en un impulso le empujó de vuelta, pero sin medir su fuerza ni la dirección. Diablos, Naoto, no quieres terminar en la cárcel ni funado por Twitter. Y Nagatoro se sonrojó al instante. Aún así decidió tomárselo con humor, diciendo que la próxima vez debería apuntar mejor. Al día siguiente, después de clases, Naoto se encontraba lavándose las manos luego de terminar una pintura en el aula de arte. Todo parecía normal hasta que, sin previo aviso, apareció Nagatoro fingiendo que también había ido a lavarse las manos. Nadie se tragó esa mentira. Todos sabían que su verdadero propósito era, una vez más, molestarlo. Pero esta vez lo hizo de una manera particularmente extraña. Digamos que fue un trabajito peculiar en las manos. El pobre Naoto, en estado de shock, salió corriendo del lugar y, sinceramente, cualquiera lo habría hecho. Más tarde, buscando un poco de paz, Naoto intentó almorzar tranquilamente en el salón de arte. Sin embargo, la tranquilidad le duró menos que... Ok, aquí no se me ocurre ningún buen chiste, pero le duró muy poco, porque llegaron las amigas de Nagatoro con intenciones muy claras: molestarlo. Una de ellas, Maki, comenzó a preguntarse si el protagonista alguna vez había tocado a una chica, pero la cara de Naoto lo delató de inmediato. Las burlas no tardaron, y entre risas una de ellas bromeó ofreciendo su experiencia y tomó su mano para enseñarle. El chico, bastante desesperado, intentó zafarse, pero las amigas no se lo permitieron. Lo sujetaron entre todas y lo obligaron a tocar lo que supuestamente era una parte comprometida. Sin embargo, en el último segundo, Naoto descubrió la verdad. Solo eran dos panecillos escondidos debajo de la ropa de la chica. Puro relleno, igual que varios canales de YouTube por ahí. En ese momento apareció Nagatoro, que observó la escena con una sonrisa maliciosa. Las amigas, al verlas, entendieron que habían cruzado una línea y salieron huyendo como si hubiesen visto al mismísimo diablo. Cuando se quedaron a solas, Nagatoro le reclamó a Naoto por haber tocado a otra chica. El nervioso explicó que solo había tocado un par de panecillos. Aquella confesión cambió por completo el semblante de Nagatoro, que pasó del enfado a la burla instantánea. Decidió molestarlo aún más con eso, diciendo que si tanto quería tocar algo, podía intentarlo con ella. Naoto obviamente se negó de inmediato, pero la chica, como siempre, no se detuvo ahí. Sacó de su bolso un panecillo especial famoso por su textura suave y le propuso un juego. Lo escondería entre sus brazos y él debería adivinar en qué parte estaba tocando. Si lo adivinaba, el panecillo sería todo suyo. El prota, en una
mezcla de nervios y curiosidad, aceptó el desafío. Sin embargo, el plan se salió de control cuando, al mover los brazos, el panecillo se deslizó fuera de su escondite. Y lo siguiente fue el desastre. Naoto terminó tocando algo que claramente no era pan. Ambos se quedaron congelados unos segundos hasta que Nagatoro, furiosa y sonrojada, empezó a golpearlo con los mismos panecillos mientras el pobre intentaba disculparse. Aún así, la intención se disolvió cuando ambos terminaron comiendo los mismos panecillos, entre risas y vergüenza. Al día siguiente, Naoto esperó pacientemente a Nagatoro en el aula de arte. Ella le había pedido que lo usara como modelo, asegurando que era un desperdicio que alguien con su talento siguiera dibujando frutas y plantas. Después de tanta insistencia, él aceptó. Cuando por fin llegó el momento, el prota se sintió aliviado, aunque solo por unos segundos, pues Nagatoro apareció y el ambiente volvió a llenarse de tensión. En el patio, mientras otros estudiantes jugaban al béisbol, Naoto no pudo evitar distraerse observando el partido. Nagatoro lo notó y comenzó a burlarse de él como siempre, insinuando que admiraba al chico del club de béisbol, quien era todo lo contrario a él, popular, atlético y extrovertido. Y por un momento Naoto se sintió inferior, convencido de que nadie elogiaría a alguien tan promedio como él. Pero Nagatoro decidió darle una lección inesperada. Le explicó que para recibir cumplidos, primero hay que saber darlos. Así que como parte de su peculiar enseñanza, Nagatoro le pidió que comenzara practicando con ella. El prota, aún nervioso, intentó pensar en algo que no sonara tan inapropiado y terminó mencionando cosas simples como su cabello y su condición física, pero luego, sin pensarlo, recordó la patada que ella le había dado el primer día que se conocieron. El comentario sacó de onda de viaje a Nagatoro, que respondió con su habitual burla disfrazada de coquetería, y como era de esperarse, terminó provocándolo otra vez. Para desviar la conversación, Naoto decidió centrarse en lo que realmente había ido a hacer: dibujarla. Ella, sin perder su energía, comenzó a posar exageradamente, cada vez más provocativa, buscando romperle la concentración al bueno del prota, pero Naoto, desesperado, le pidió que mantuviera una postura normal para poder trabajar en paz. Aún así, el tiempo pasó y el prota no logró avanzar mucho en ello. Finalmente, después de varias horas de intentos, Nagatoro se quedó dormida en el sofá. Fue en ese momento, en silencio, cuando Naoto, por primera vez, consiguió la calma necesaria para comenzar a dibujarla. Su mirada dejó de temerle y su mano empezó a fluir con precisión. Por fin, el arte se impuso al nerviosismo. Y tras varias horas de concentración, Naoto finalmente terminó el retrato. Nagatoro, al observarlo, quedó impresionada por lo bien que había quedado. Era la primera vez que lo veía tan concentrado, tan serio y mostrando tanto talento. Por esa razón decidió que merecía una recompensa. La chica le pidió que cerrara los ojos, prometiéndole un regalo. Sin embargo, Naoto, recordando las veces anteriores, ya no tenía ningún tipo de fe, pero para su sorpresa, algo chocó suavemente contra sus labios. Durante un segundo, el prota creyó haber coronado su sueño, hasta que abrió los ojos. Lo que había sentido no era un beso, sino el contacto de un peluche. Como era costumbre, Nagatoro estalló en carcajadas. Al menos, eso sí, el dibujo había quedado épico. Al día siguiente, Nagatoro volvió a buscarlo para molestarlo, pero Naoto decidió ignorarla. Cansado de sus juegos, permaneció en silencio sin darle atención. En ese momento llegaron Yoshi y Maki, invitando al prota a sentarse con ellas. Naoto aceptó sin pensarlo mucho. Para sorpresa de todos, se fue con una chica en cada brazo, caminando con un tipo de aire triunfal. Nagatoro lo miró desde lejos, sintiendo algo que nunca había experimentado antes: celos. Sin embargo, ese glorioso momento para el prota no era real. Todo había sido una pesadilla de Nagatoro, una ilusión en la que temía perder el control sobre su juguete favorito. Ahora sí, al día siguiente, Nagatoro comenzó a observar detenidamente al prota y notó que era particularmente sensible y pensó que debía comprobar si era vulnerable a las cosquillas. Así que sin previo aviso, lo atacó, provocando que Naoto se estremeciera. Él intentó justificarse diciendo que era normal tener cosquillas, pero Nagatoro insistió en que para ella eso no era nada. Para probar su punto, se quitó la blusa, quedando el traje de baño como antes, invitándole a devolverle el ataque. El protagonista, en un acto heroico, reunió el valor suficiente para tocarla, pero justo cuando se dispone a hacerlo, Nagatoro cambió de tema, nerviosa por lo que podría pasar, así que fingió que todo era una broma
aroma y mostró un video de cómo trasquilaban a una oveja. Durante la confusión se dio cuenta de que el cabello de Naoto se parecía al de una oveja vieja, largo y esponjoso, así que entre risas se ofreció a cortárselo. ¿What? Sí, así de random está este anime. Naoto, como buen hombre precavido, se negó de inmediato, diciendo que no confiaba su pelo en alguien más que no fuera su barbero. Eso es lo que todo hombre debería hacer. Ante eso, Nagatoro propuso hacerlo con tijeras. Sin embargo, justo cuando estaba por empezar, recibió una llamada de sus amigas, quienes le pidieron que fueran a otro salón de inmediato. Nagatoro salió del aula sin sospechar que todo era una trampa de ellas. Mientras tanto, las amigas Yoshi y Maki aprovecharon la ausencia para quedarse a solas con el prota. Cuando se enteraron de que Nagatoro iba a cortarle el cabello, se imaginaron una escena ridícula. Al pobre chico completamente calvo, así que decidieron ayudar a cumplir esa visión. No, Naoto, sal de ahí. Naoto, fiel a su palabra, recordó que había prometido que solo Nagatoro podría cortarle el cabello. Por eso se resistió con todas sus fuerzas mientras las chicas lo sujetaban. Gritó internamente por un auxilio divino, pero nada lo salvó. Hasta que por suerte Nagatoro escuchó los forcejeos desde el pasillo y corrió hacia el salón. Al ver la escena se enfureció, echó a sus amigas a gritos y tomó las tijeras con determinación. Esta vez ella misma terminó el corte y para sorpresa de ambos, el resultado fue bastante bueno. Naoto quedó refacherito, con un peinado limpio y bastante moderno. Después de ese largo y caótico día, el calor se volvió insoportable, así que buscando refrescarse, ambos decidieron ir a una tiendita famosa por sus raspados. Sin embargo, al llegar encontraron una fila kilométrica que daba la vuelta a toda la cuadra, todo gracias a una promoción. Naoto, ya resignado, propuso rendirse y comprar un simple helado del supermercado, pero Nagatoro no se rindió. Con una mirada decidida, insistió en quedarse hasta conseguir el raspado sin importar nada. El tiempo pasó y el calor empezó a cobrar factura. Nagatoro comenzó a marearse hasta el punto de casi desmayarse. Naoto, alarmado, la llevó rápidamente a la sombra y corrió a comprarle una bebida rehidratante. Después de unos minutos, la chica recobró el color y volvió en sí. Fue casi como un milagro. Agradecida, Nagatoro sonrió y como muestra de aprecio le compró unos helados. Y sí, del supermercado. Por supuesto, sin perder la oportunidad de molestarle una vez más, aunque esta vez con una dulzura disfrazada. Mientras ambos caminaban de regreso a sus casas, la conversación derivó hacia lo que harían durante las vacaciones del verano. Nagatoro, viendo la oportunidad perfecta, decidió pedirle al prota su número de teléfono. Después de media temporada de acosarlo, provocarlo y hasta hacerlo llorar, finalmente dio el primer paso. Naoto, algo nervioso, accedió, aunque advirtió que no era precisamente una persona divertida con la que hablar. Nagatoro no lo veía para nada así. En realidad solo quería su número para enviarle un sticker de un gatito, seguido por otro recordándole lo pecaminoso que él era. Sí, siento que esa es la versión de romanticismo de la mismísima Nagatoro. Mientras seguían caminando, el prota se dio cuenta de que ella había bebido de la misma botella que él. En ese instante tuvo el pensamiento que todos sabemos, el beso indirecto. Y como si Nagatoro tuviera un radar telepático, empezó a bombardearlo con stickers confirmando que su sexto sentido había detectado su pensamiento. Según la ciencia moderna, las mujeres pueden presentir ese tipo de cosas. Y hasta aquí vamos a dar esta parte de resumen. A mí me está encantando este anime y si te está gustando tanto como a mí, no olvides dar tu like, suscribirte, comentar y por supuesto ver los videos que te estoy dejando en pantalla. Estoy seguro que te va a encantar.